Considero que el turismo es, en primer lugar, una actividad cultural. Es la necesidad de las personas, de los seres humanos, de conocer su entorno más allá de la cotidianidad, de conocer otras geografías, otros paisajes, otros lugares, otras gastronomías, otras culturas. Nace en la persona esa necesidad en la medida en que también en esa persona se van cultivando saberes, y por eso el turismo es una gran actividad de intercambio de saberes, de convivencia, de conocernos en esa hermosa y compleja diversidad que es la humanidad. También considero al turismo como un derecho. Es un derecho humano a conocer el mundo en que vivimos, a conocer las culturas de nuestros semejantes en otros lugares, y es un derecho también a la pereza, en el buen sentido de la palabra, como lo refería el cubano francés Paul Lafargue en su maravilloso ensayo El derecho a la pereza, refiriéndose a esto como el derecho de la clase trabajadora al esparcimiento, es decir, al tiempo de ocio bien invertido, que es también leer un buen libro, asistir a una obra de teatro, a un film, a una película, o simplemente sentarse en una plaza a ver caer las hojas o a ver crecer las flores. El turismo es una actividad que encierra un gran altruismo, que además de ser económicamente muy interesante, muy productiva, es una industria que todavía se puede considerar más o menos amigable con los paisajes, en tanto y en cuanto el primer producto turístico es la misma naturaleza, es la creación. Yo invito, por ejemplo, a discutir el concepto de patrimonio. No conformarnos con lo que pueda estar definido en un diccionario, en un glosario o incluso en un texto especializado. Más allá incluso de lo que ha establecido el Instituto de Patrimonio de la Nación, el concepto debe ser revisado, debe ser discutido de manera crítica. Por ejemplo, y voy a mi tesis sobre este asunto. Se nos impuso como concepto de patrimonio lo colonial. E incluso se estableció una especie de sacralización, de culto a lo colonial, al punto de incluso falsear el concepto de algún tipo de construcciones que, por ejemplo, son contemporáneas, son de comienzo del siglo XX y las llaman coloniales porque conservan algunos rasgos de la arquitectura colonial. Pero más allá de eso, lo colonial se impone también como la valorización como algo superior de lo importado, de lo extranjero, de lo que se impuso por parte de los invasores europeos que se tomaron este continente a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI hasta la independencia. Ese concepto de patrimonio yo lo rebato, lo contradigo, porque nosotros tenemos que ver como patrimonio sobre todo y fundamentalmente aquello que nos es originario, aquello que forma parte de nuestra ancestralidad más profunda. Y ese arte y esas culturas tampoco podemos llamarlas ni precolombinas ni prehispánicas. Se incurre en un gran error histórico, en un gran error de apreciación conceptual, cuando se engloba en un término como precolombino o prehispánico una larga antología de creaciones artísticas que van desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, es decir, el continente que los gunas de Panamá llamaban Abya Yala.
América hoy día. No se puede meter en un mismo saco al arte de los Inuit de Alaska y al arte de los mapuches del Cono Sur. No se puede meter en un solo saco al arte de los aztecas, de los mayas, de los náhuatl, de Centroamérica y Norteamérica, con el arte de los muiscas de Cundinamarca o de los aymaras y quichuas que estuvieron bajo el imperio del Tahuantinsuyo de los incas. Es decir, estas culturas, cada una de ellas, desde sus piezas de oro, desde sus pirámides, desde sus instrumentos de trabajo, desde sus conceptos gastronómicos, astronómicos, geográficos, desde su manera de hacer el comercio, de construir caminos, acueductos, cada uno de ellos tiene un nombre propio y no pueden ser borrados, estigmatizados, como si empezaron a existir a partir de la llegada de un invasor que con sus ojos europeos los vio y, entre comillas, descubrió. Entonces, nosotros al cuestionar el concepto de descubrimiento, al cuestionar el concepto de fundaciones, porque nos han dicho también que los invasores fundaron nuestras ciudades y eso es absolutamente falso. Las ciudades nuestras eran las poblaciones originarias de los indígenas que esos invasores, producto de su supremacía bélica, militar y geopolítica, lograron controlar y esclavizar a esas poblaciones o convertirlas en sus siervos, trabajadores sin remuneración, súper explotados, y sus antiguas poblaciones fueron ocupadas. Por eso generalmente ustedes ven un nombre europeo, tal vez de un epónimo católico, adherido a un nombre originario del lugar donde realmente, como se llamaba. Entonces, Santiago de León de Caracas, Santa Ana de Coro y cosas de ese tipo, nos indican que esos lugares ya existían, que estaban poblados, que habían unas culturas más o menos desarrolladas, pero habían unas culturas, unas civilizaciones, en el caso del lago de Maracaibo, una civilización acuática, una población que tenía sus construcciones ecológicas hechas con los materiales que la misma naturaleza dotaba en forma abundante, como el manglar, la enea, y sus embarcaciones con las maderas de las cuencas de los ríos, y de allí incluso que los mismos invasores que llegaron el 24 de agosto de 1499, la expedición de Alonso de Ojeda, Américo Vespucci y Juan de la Cosa, compararon con Venecia la forma de vida de los originarios añú del lago de Maracaibo. Entonces, fíjense que esta concepción del patrimonio, que además que es reduccionista, porque convierten en patrimonio solo aquello que hicieron los invasores, solo aquello que dejaron los vestigios de la cultura de los invasores, pero menosprecian las milenarias culturas de nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, para hablar de Maracaibo, entonces se llama patrimonio a las iglesias o a las casas que quedaron del siglo XVIII o XIX, o una o dos, porque no hay muchas. Pero no se llama patrimonio al palafito. Y el palafito tiene en el lago de Maracaibo por lo menos 6.000 años de existencia. La memoria de los pueblos es un ejercicio necesario, porque incluso cuando hablamos de la historia podemos estar hablando, además de que hablamos de los hechos pasados que constituyeron los procesos que nos trajeron a lo hoy, la historia ya como ciencia, como obra literaria, como obra científica, de nada sirve si no somos capaces de crear esa memoria colectiva que nos permita, en primer lugar, tener un conocimiento, porque si no conocemos los procesos históricos, no somos capaces entonces de debatirlos, de reinterpretarlos, de revisarlos, de cuestionarlos. Incluso de hasta repetirlos como un loro, pues como hacen algunos que prefieren repetir anécdotas
pero por lo menos hasta eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que partir de la base de que debemos conocer nuestra historia, y por eso yo digo, insisto tanto, en que cada día que pasa que no enseñamos a nuestras niñas y niños nuestra historia patria es casi un delito de lesa patria, porque tenemos la historia más digna, más sublime del pueblo alguno sobre la tierra, la tenemos los venezolanos y las venezolanas, ¿no? El único país del mundo que se sacrificó completo, la mitad de su población y toda su economía, y salió con sus ejércitos y no se trajo ni una pieza de oro de Perú, ni un gramo de plata del Potosí, y hasta allá llegamos, ¿no? No tenemos ningún museo aquí con piezas robadas en los pueblos donde fuimos a dar la libertad.